así como que, híjole, en la necesidad de tener que terminarle las tareas, obviamente esto no es normal. No es normal si un niño llega a segundo, a tercero de primaria y los papitos o las mamitas les tienen que estar terminando la tarea. Una niña, por mucho que las mamás o los papás les quieran hacer las cosas, ellos terminan queriendo así, pues yo quiero tener el control de mis cosas, ¿no? ¿Verdad? Ya estamos listas, Así más que es. listas. Ya más que listas, estamos completamente con toda la emoción, la actitud y todo eso para poder hacer un trabajo interesante y un análisis y plática interesante. Ya en nuestras anteriores transmisiones hemos estado abordando este tema tan importante de la cuestión de cómo los niños, los padres, las madres de familia tienen toda una serie de situaciones que enfrentar por las cuestiones de dificultades de aprendizaje o de neurodesarrollo de sus pequeños. Entonces, pues, qué tema es el que vamos a abordar el día de hoy, Cecilia? Andábamos desde cuándo con querer abordar el tema de la familia, el tema Sí, familiar. claro que sí. Es que, bueno, desde las sesiones pasadas ya habíamos estado comentando un poco acerca de las dificultades específicas de aprendizaje, la importancia del diagnóstico, las situaciones que se enfrentan las madres y los padres de familia cuando, bueno, saben o sospechan primeramente que a lo mejor su niño está enfrentando alguna barrera para el aprendizaje y la participación y pues una vez que ya tienen el diagnóstico o que ya saben que su niño a lo mejor enfrenta dislexia o enfrenta alguna otra dificultad, pues es bastante, ¿no? Pues la lucha, ¿no? Las situaciones a las que se enfrentan. Estuvimos hablando, ¿no? Bastante acerca de, pues que se enfrentan, por ejemplo, a pues la falta de preparación de los docentes, falta de preparación de los directivos de la escuela Sí, donde están sus niños, toda la carga emocional que tienen padres y madres de familia. sí, Entonces, desde la sesión pasada, ¿no? Estábamos platicando que pues íbamos a abordar tu caso, justamente tu caso que es creo que es muy importante, creo que es un muy buen ejemplo del que podemos sacar cosas muy provechosas, grandes aprendizajes, sobre todo que sí se puede trabajar, que sí podemos sacar adelante a nuestros niños que tienen ujú. alguna dificultad de aprendizaje o cualquier otra situación, cualquier otra barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, pues, coméntanos primero, cuéntanos cómo empezó pues ese camino, ese transitar hasta el día de hoy. Obviamente, pues coméntanos cómo inició todo. Sí, ay, bueno, pues toda la familia saben aquí cómo nos fue con la situación, ¿no? Las personas que nos siguen de tiempo ya saben cuál es el caso y los que no les comento rápido y brevemente. Ya ven que yo tengo a mi muchachito, que ahorita ya es un muchachote de 18 años, justamente, a Rubén, que pues estamos hablando desde hace 15 años cuando él entró a la escuela, al preescolar. Ahí es donde empezaron los detalles. Esto es de verdad muy importante que lo subrayemos, porque obviamente cuando los niños están en casa con nosotros, pues es su terreno conocido de ellos, pues obviamente los hemos criado viendo crecer todo ese proceso y hay muchas situaciones que pues no nos percatamos como padres o como madres, ¿no? Vemos algún berrinche, vemos alguna situación, vemos cómo caminan, que caminan chistositos o como, porque a Rubén el detalle con él estuvo desde el embarazo, fue un embarazo muy difícil, ya ves que incluso hasta amenaza de aborto tuve. De verdad, fue un embarazo muy pesado y nació por cesárea. Y aunque todas las cosas estuvieron bien ya después, durante su crianza, hubo algunos detallitos por ahí que no sé si te acuerdas, ¿no? Que siempre estaba con los bracitos hacia atrás, que hasta le decíamos, ay, eso es como Pocoyo, ¿no? Porque siempre andaba con sus bracitos hacia atrás desde bebecito. Así, no braceaba al caminar, tardó tiempo en poder caminar por fin. Entonces, ahí hay varios poquitos que te van indicando y que uno piensa, ay, qué lindo se ve, pero no es normal. Entonces, mamitas, papitos, mucha atención a todos estos detalles. Entonces, pues bueno, aparentemente, ¿verdad? Pues las cosas iban bien.
no me daba problemas, entonces pues tú no consideras así como que hay algo mal con mi hijo, ¿no? Hasta que entró a la escuela. Entonces entró él a la escuela y las primeras situaciones que él empezó a tener es de que pues agredía a los compañeros, ¿no? Agredía, pegaba, manoteaba, no manoteaba. Señora o Tricia, ¿no? Pues ya ves que hasta estuvo me lo llevé a las escuelas en las que trabajamos. Tricia, pues bueno, Rubén pega, ¿no? Rubén esto, Rubén aquello, y ay, o sea, a ver, qué es lo que pasa, ¿no? Y ya sabes, pues es una madre joven todavía, pues cómo quieres o cómo quiere uno solucionar las cosas, pues ya sabes, ¿no? A la usanza antigua, ¿no? Con la fuerza física, ¿no? Si me decían, ay, pues Rubén hizo esto, pues órale, ¿no? Ya sea desde la nalgada o algún castigo. Entonces, bueno, a lo mejor en condiciones normales, este tipo de correctivos, pues a lo mejor te puedan ayudar. Pero en el caso de Rubén, pues las cosas no cambiaban. Incluso ya ves que te acuerdas que cuando él estaba en tercero de preescolar, que fue cuando hicimos un cambio importante, porque también varios cambios importantes en la vida de Rubén, ¿no? De allá de donde nació, ahí venimos de vuelta a la Ciudad de México. Luego de la Ciudad de México para acá, a Pachuca. Y todos esos cambios a él, fue muy hipersensible él a los cambios. Cambios así de drásticos para niños como Rubén, pues afectan mucho. Y luego uno de mamá, pues sobre todo yo, ¿verdad? Que me aventé muy buena parte de todo eso sola, pues yo era la que tenía que estarlo enfrentando, entonces pues yo no lo entendía, ¿no? En fin, pues ya fueron avanzando las situaciones y luego cuando entra primero de primaria, la cuestión de la lectura y de la escritura, ¿no? Que ahí es donde, si ya de por sí él le daba por pegar a los niños, por aventar, por no poner atención, dificultad de seguir indicaciones, pues las cosas a la hora de que tiene que terminar esta escritura, tiene que terminar de contestar el libro, es que en la libreta las cosas están mal, es que escribió todo mal, tiene que borrarlo porque ya ves que lo primero que él empezó a tener fue la cuestión de no poder ubicarse en el espacio en las libretas, de tal forma que luego sus escrituras, o sea, estaban así, ¿no? Ahora sí que parecían una pequeña serpiente o Así espejeado. es. Ujú. Todo lo característico de estas situaciones de problemas de coordinación visomotriz, pues que es característico, ¿no? De la dislexia o de las dificultades de aprendizaje. Desde luego en aquel entonces, y bueno, y esto mucho tiene que ver con lo que ya comentamos de que luego los maestros no están bien informados sobre cómo ayudar a los niños en esta parte. El enfoque era, tiene que terminar el trabajo, tiene pendiente de la página tal a la página tal y tiene que terminarlo. Entonces, eso duró primero, segundo y tercero de primaria, o sea, fueron 3 años de la vida de Rubén de tener esa situación en la que los maestros, es que Rubén no trabaja, Rubén no esto, Rubén no aquello, Rubén no allá, hasta pues el detalle obviamente acá en la casa conmigo, de que pues me tenía que poner con él a hacer las tareas y en muchas ocasiones terminé yo haciéndole los trabajos. Así que mamitas y papitos que nos están escuchando y maestros y maestras que nos están escuchando, si al niño, por alguna de estas situaciones, los padres de familia se ven así como que, híjole, en la necesidad de tener que terminarle las tareas, obviamente esto no es normal. No es normal si un niño llega a segundo, a tercero de primaria y los papitos o las mamitas les tienen que estar terminando la tarea. Una niña, por mucho que las mamás o los papás les quieran hacer las cosas, ellos terminan queriendo, así, pues yo quiero tener el control de mis cosas, ¿no? Un niño en condiciones neurotípicas, eso es lo que hace. O sea, yo me voy a esforzar por hacer mis cosas porque son mis trabajos y porque en la escuela, tú como maestra, ¿no? A ver, Panchito, pues termina tu trabajo, Panchito. En fin, es una relación que tú vas teniendo con el niño, con la niña, y el niño, la niña, por esa relación que tienen contigo, pues se esfuerzan por hacer sus trabajos. No necesitan a la mamá o al papá que, a ver, ven, siéntate para que y ven acá porque están teniendo esa conexión contigo y porque ellos pueden hacerlo. Así de simple, porque ellos pueden hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño o la niña no lo pueden hacer? Pues esto, ¿verdad? Que no terminan los trabajos en el salón y que acá en casa
por lo regular, pues uno termina haciéndoles el trabajo. Ya o incluso nada más, a ver, escribe esto, escribe aquello, escribe allá. 3 horas nos podíamos aventar en hacer las tareas. O sea, ¿te imaginas lo que es 3 horas? Haz de cuenta, ¿no? Si salía por ahí de las 2 o 3 de la tarde, en lo que llegaba a comer, en lo que más o menos, y ahí en lo que revisaba, y que era poco, o sea, hasta eso no creen que era demasiado, ¿eh? No eran planas y plan, o sea, no, era la página, no sé, 3 páginas, pero en esas 3 páginas había varias, pues, preguntas o varios ejercicios por hacer, y Rubén no podía hacerlos. Rubén no podía hacerlos, él no podía hacer el proceso matemático o el proceso de entendimiento de lo que estaba leyendo y que pues se supone que niños ya de esas edades, ¿no? Primero de primaria es que 6 años, 7 años en segundo de primaria, 8 años en tercero de primaria. Son edades en las que los niños van avanzando y van adquiriendo el dominio, van adquiriendo el dominio. Me acuerdo que en alguna ocasión, a una capacitación que fui a dar, me acuerdo que les dije a los maestros, les hice la pregunta y aquí aprovecho y les lanzo esta pregunta. Maestros, mamás, papás, si el niño o la niña únicamente con lo que recibe en la escuela, únicamente, es decir, no sé, el entrenamiento que tú como maestra das en la Claro. escuela, ¿es suficiente para que el niño o la niña aprendan a leer? Los maestros de inmediato dijeron, no es suficiente. El niño tiene que llegar a casa a continuarle. Pero yo les dije, ¿qué creen, maestros? Pues no. Con el solo entrenamiento que los niños reciben en la escuela del maestro, con eso es suficiente para que aprendan a leer. Obviamente, no, pero es que obviamente yo les enseñé todas mis evidencias, ¿verdad? Porque obviamente nosotros como profesionales no decimos las cosas así nomás porque, se me ocurrió, ¿no? No. Una de las evidencias, que por cierto, hablando de esto, ya ves que tengo mi carpeta con todas mis evidencias de trabajo en ese estilo, lo voy a sacar y para que lo comentemos en una de estas oportunidades. Pues tan solo se va a lo que en épocas antiguas, ya cuando existía este modelo de lectura y de escritura, es decir, por medio del alfabeto, pues cuántas personas aprendieron leyendo libros nada más, ya de adultos, ¿eh? O leyendo libros o porque escuchaban a alguien que estaba enseñando y ya la personita nada más de estar viendo, de estar escuchando, sí con eso aprendía. Y vamos a decirlo, dentro de todo el rango de la población, una buena cantidad de la población lo puede hacer así, ¿eh? O sea, lo pueden hacer así, aprender y a leer y a escribir con la enseñanza de una sola fuente, vamos a decirlo así, ¿no? Con la enseñanza de una sola fuente. Obviamente, los niños que cuentan con que también su mamá los pone a leer y a escribir en la casa, pues obviamente ese proceso, pues rápido se hace más rápido, ¿no? Ese proceso duraría, ¿cuánto le podemos calcular? Pues casi todo lo que sería primero de primaria, para que ya cuando entren a segundo de primaria, pues ya los niños sepan leer muy bien. O incluso las mamitas, ¿no? Que inician desde segundo de preescolar o de tercero de preescolar, pues ya entran los niños leyendo. Pero con el entrenamiento que se recibe en primero de primaria, eso es suficiente para que los niños puedan adquirir la lectoescritura. No, aguas, también no lo estoy diciendo que de forma perfecta, ¿eh? No estoy diciendo, no, ya leen y escriben, o sea, no, adquieren el proceso. Entonces, bueno, a lo que me regreso es con esto. ¿Qué pasa con Rubén, que ya entraba a cuarto de primaria y todavía no podía leer y escribir bien? Leía, escribía, pero, o sea, de forma muy limitada. Y durante ese tiempo, a pesar de que yo asistí a pues, diferentes psicólogos para que me ayudaran, porque pues, ¿qué crees que pasó, no? Desde tercero de preescolar, pues de inmediato, no, pues el niño necesita ayuda, ¿no? Y ya desde aquel entonces me lo habían diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Hiperactividad. Y ahora que ya conocemos la hiperactividad, digo, oye, pues caramba, o sea, Rubén es hiperactivo. Sí Así tiene es. déficit de atención, o sea, Rubén sí tiene su déficit de atención, ¿eh? Y todavía, pero no es hiperactivo.
La hiperactividad de verdad es tan característica de niños que no se pueden estar quietos en absolutamente nada. Y pues no, o sea, Rubén no, o sea, Rubén si se sienta él a hacer algo, él se sienta y lo hace, lo que sea, realmente, Así lo es. que sea. Aquí ahorita te voy a interrumpir un poco para Ujú, comentar, porque bueno, has comentado aspectos importantes que hay que retomar. Por ejemplo, cuando Rubén ya estaba en preescolar o en la etapa de preescolar, justamente ahí fue cuando alguna maestra te dijo, ¿no? Rubén necesita apoyo. La maestra de ujú, alguna manera vio, ¿no? A través, porque pues bueno, uno pasa como docente, pues mucho tiempo con los niños en el aula, y ujú, si tú eres una docente observadora y que estás de verdad viendo el proceso de aprendizaje de tus alumnos, te vas a dar cuenta cuando alguno no va al ritmo, ni siquiera a su ritmo, ¿no? Cuando alguno se ujú, está quedando rezagado, cuando alguno necesita algún apoyo extra. Entonces, en ese momento fue cuando te dijeron, yo quiero comentar que han avanzado tanto las investigaciones relacionadas con las dificultades específicas de aprendizaje o con algunos tipos de trastornos, ¿no? Del neurodesarrollo, que desde la etapa de preescolar ya no se puede diagnosticar, por ejemplo, dislexia, pero sí hay indicadores o sí hay como focos rojos, ¿no? Que te ujú, hacen o que saltan a la vista, que te hacen a ti pensar primero como docente que el niño necesita apoyo, que es ujú, importante canalizarlo. El padre o madre de familia debe de estar muy atento a estas señales, pues sí, a estas señales, a estos focos rojos. Por ejemplo, que estando en la etapa de preescolar, el niño tenga dificultad para, por ejemplo, para reconocer los sonidos que van asociados con las grafías, dificultad en conciencia fonológica, eso es muy, muy importante. Que ujú. al niño presente esa dificultad, obviamente que no es la única, porque para poder realizar un diagnóstico, a lo mejor, por ejemplo, en dislexia, pues es importante pues toda una serie de estudios que se tienen que hacer, ¿no? Echar mano de la Ujú, batería, etcétera. Pero este es un factor importante, el que el niño no pueda relacionar, digo, a pesar de que ya a lo mejor va a salir de preescolar, va a pasar a primero de primaria y sigue sin poder empatar o relacionar o decodificar los sí. sonidos de las letras y relacionarlos con sus grafías, es un factor importante, ¿no? Es un factor que hay que tomar en cuenta. Si tiene problemas de coordinación motriz, ya sea fina o gruesa, también es importante. Yo sé que, y sabemos, Ujú, ¿no? Sabemos tanto como docentes como especialistas que están en un proceso, porque cuando están en preescolar, pues bueno, están en etapa de maduración, están en la etapa de adquisición de ciertos aprendizajes, etcétera, y que todavía en correcto. primero o en segundo grado de primaria se van a consolidar. Sin embargo, yo creo que si vemos estos factores, es importante atenderlos. Eso es lo que quería puntualizar. Es importante, bueno, si mi niño a lo mejor tiene estas dificultades, bueno, es que aquí a lo mejor necesita que se le apoye, ¿no? Necesita a lo mejor algún reforzador, necesita a lo mejor algunos ejercicios, etcétera. Pero si sigue con estas dificultades, ya estando en primero, segundo de primaria, ahí sí Ajá. definitivamente es importantísimo canalizarlo con un especialista. Pues sí, tal cual lo acabas de comentar, canalizarlo con un especialista. Todavía, pues, a ver, mira, te estoy hablando de que estas dificultades con Rubén cuando él tenía 6 años, o sea, hace 12 años, hace 12 años. Hace 12 años, pues bueno, era con el psicólogo en general. Y la gran mayoría de psicólogos que atendían este tipo de situaciones, pues eran psicólogos clínicos, no eran psicólogos como ahorita ya algunos que ya empiezan a, pues a abrirse ahí las diferentes ramas, ¿no? Que necesita la psicología atender, que bueno, por un lado, ¿verdad? Que bueno. Aunque por el otro, pues todavía hay mucha falta de información. Hay mucha falta de información porque, pues tan solo no de las personas que hemos llegado a atender, pues todavía como, o sea, seguro que te han dicho, a mí me han dicho, oye, es que de verdad, o sea, jamás pensé llegar a encontrar una terapeuta como tú, es que no, o sea, yo no tenía jamás idea, porque todavía siguen siendo muchos los psicólogos clínicos los que atienden este tipo de situaciones. Y pues bueno, conforme se van poniendo ellos al corriente, ¿no? O al día, bueno, el diplomado en esto o la especialidad en aquello otro, ¿no? Pero pues hace 12 años, pues así eran las cosas. Pero
¿Qué cosas? O sea, se siguen viviendo las mismas historias. O sea, a pesar de que ya hay todos estos Claro, sí. avances, seguimos viviendo las mismas historias, tan solo de los que ya comentamos en nuestros últimos podcasts, ¿no? O sea, imagínate que todavía haya directores o directivos que digan, no, o sea, no existe forma de diagnosticar la dislexia, ¿no? Es algo no certero, no sé, ya sabes, ¿no? Todas esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, la forma en la que perjudican la vida de las personas es de verdad pueden trastocar el futuro de un niño, el entendimiento que una mamá pueda tener de su hijo, ¿no? Entonces, en aquellos años, bueno, a mí nadie me orientó. Íbamos con la psicóloga clínica, que tenía maestría en diversas situaciones de la psicología clínica, e incluso esa psicóloga me dijo, no, pues no es necesario que menciones que tu niño tiene déficit de atención, ¿no? La psicóloga, con maestría en psicología clínica. No es necesario que menciones, o sea, no es necesario que le digas a la escuela. Y yo, bueno, o sí, pero pues es que Rubén es bien tremendo, ¿no? O sea, él va a soltar un manotazo por allá, o de plano cuando las maestras vean que no trabaja, o sea, ¿qué les voy a decir? No, pues es que ellas tienen que saber qué hacer, en teoría, ¿verdad? En teoría tendrían que saber qué hacer, Sí, mira, ahí pero te la voy a realidad, interrumpir nuevamente, nada más porque adelante. dices que en teoría, mira, yo por ejemplo en la universidad, cuando estuve estudiando la licenciatura en educación, en una muy buena universidad, desde luego, dedicada a la parte pedagógica, ¿no? Muy buena universidad y es a la cual admiro, pero sin en cambio, cuando estaba estudiando yo la carrera, solamente llegamos a ver las dificultades de aprendizaje y en aquel entonces era muy, muy común usar el término trastornos de aprendizaje. Ahorita, pues bueno, para evitar alguna pues connotación a lo mejor negativa, ¿no? Etcétera, bueno, utilizamos más el término dificultades de aprendizaje. Bueno, aquel entonces eran trastornos. Los Ujú. vimos solamente de pasada. O sea, de verdad, no abordamos muchísimo Ajá. más, por ejemplo, en las teorías pedagógicas, o bueno, por ejemplo, en el constructivismo, con el conductismo, etcétera, etcétera. Pero esa parte yo la vi de manera muy, muy breve y yo estaba estudiando la licenciatura en educación, o sea, es una licenciatura para estar como docente frente a grupo. Ujú. Entonces, pues no, y además, bueno, las vimos y las vimos en nuestros libros, etcétera, ¿no? Las maestras, mis compañeros de escuela y todo, pero no les dimos la importancia, ni siquiera nosotros mismos, hasta que ya justamente empezamos a trabajar como docentes frente a grupo y entonces nos vamos enfrentando a las dificultades de tener, Eh, bueno, ahorita ya lo que conocemos como niños neurodiversos. Pues tal cual. Entonces, sí, imagínate todos esos escenarios a Rubén y a su pobre madre. Claro. Imagínate todos esos escenarios, ¿no? En No, los que, bueno, o sea, sí, no. Ahorita no, ya nos reímos, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces, ¿qué tal? En aquel entonces, no. lágrimas derramaste, depresiones pasaste, o sea, situaciones de verdad bien difíciles y bueno, ahorita ya nos reímos porque ya parece ser que está quedando atrás. Pero a ver, cuéntanos entonces, después de que ya iba a pasar Rubencito a cuarto grado de primaria, y que ya lo habías llevado con diferentes especialistas psicólogos. Me acuerdo que lo llevaste con una psiquiatra también, en Sí. fin, con varios. ¿Qué pasó después ahí en ese cuarto grado? Mira, cuando entró cuarto grado, fue ahí un cambio, pero fundamentalmente porque la maestra de grupo le tuvo muchísima paciencia. Y ya para ese entonces, ya ves que ya estaba yo estudiando también la carrera, y yo le dije, maestra, estoy estudiando y estoy estudiando necesidades educativas especiales. Entonces, yo le sugiero, ya, o sea, te digo que Rubén fue mi objeto de estudio, mi sujeto de estudio, ¿no? O sea, por él realmente, o sea, todo lo que yo fui acumulando en la carrera, así les iba yo diciendo a las maestras. Esta maestra, la maestra Brenda, que de verdad la recordamos con todo el amor del mundo, la vimos el año pasado todavía, le dio muchísimo gusto ver a Ay, qué Rubén, pues bien bien. grandotote Rubén, la saludamos y le dijimos, maestra, ahí la llevamos, maestra. Le dio mucho gusto. Bueno, la maestra Brenda fue la única de todos los 6 años de primaria que estuvo dispuesta a hacer ajustes en la enseñanza y en la evaluación. La única. Fue una plática breve, o sea, no creas que asistía sobre la maestra, la verdad es de que no.
como no, la verdad no me pasaban muchas quejas, ya sabes, si no te pasan las quejas, dices, bueno, o sea, pues yo creo que las cosas están bien, ¿no? Claro. Pero ya después Rubén me contó, no, mamá, mira, yo le hice esto a la maestra Brenda, y dice esto, y yo, "Ay, no, Rubén, no me acuerdo que la maestra me haya dicho, o sea, la maestra fue muy prudente, la verdad, estoy segura que muchas cosas no me dijo la maestra, pero ella sabía que si ocupaba ese método con Rubén, pues las cosas no le iban a servir. Entonces, bueno, aparte de que ella empezó a implementar ajustes, ella fue la que dijo, está bien, voy a trabajar con organizadores gráficos, mapas mentales, cuadros, tablas, todo eso, por proyectos y exposiciones. Yes. Así, Cecilia, de verdad, así de simple y así de sencillo. Entonces lo hizo y le costó trabajo, o sea, así como no, porque pues, o sea, la verdad es de que las habilidades académicas de Rubén durante primaria se desarrollaron muy mínimamente, Ujú, muy ujú. mínimo, su déficit de atención Sí, y sobre todo toda la cuestión de su pensamiento abstracto de organizar, porque pues ese es el problema con la cuestión, bueno, creo que no lo he mencionado hasta el momento, pero lo vuelvo a reiterar, ya algunas otras personas lo han escuchado, pero Rubén es autista de grado 1, pero no lo supimos hasta pues prácticamente que estuvo en sexto de primaria, que un maestro de USAER nos hizo observaciones y nos dijo, a mí se me hace que esto es autismo. El maestro Osvaldo también, de verdad, de esas personas que bendito sea que te cruzas con ellos en la vida. Y tú también ya me habías dicho por ahí cuando el Rubén estaba entre cuarto y quinto, ¿te acuerdas que estábamos comentando? ¿Sabes qué, Tricia? A mí se me hace. Y lo comentamos, y, pero como todavía la palabra no nos quedaba claro y todo eso, pero claro. ya cuando, pues ya sabes, ¿no? La segunda opinión te lo dice o te lo comenta, pues dices, híjole, pues sí, pues a mí se me hace que sí. Entonces, bueno, déjame cerrar esta parte, Ceci, porque mira, toda esta parte, la parte de nuestro vía crucis es Exacto. fundamental entender para cómo nos fue después en la secundaria. Y con esta parte voy a concluir, porque de Exacto. verdad ya te contaré todas las buenas noticias. Ahorita se cuenta que esta parte es de todas las malas experiencias, ¿no? Las Así malas es, sí. experiencias. Porque Exacto. bueno, Rubén estuvo con esta maestra cuarto y quinto. No, pues a todo dar. Es lo más feliz que Rubén recuerda de la primaria, ¿eh? Sus mejores experiencias las vivió con la maestra Brenda ahí en esta escuela, que bueno, nos costaba un ojo de la cara, pero bueno, caramba, o sea, por la maestra, ¿eh? Por la maestra. Entró a sexto, no, olvídate, porque todos los maestros volvieron a ocupar, o bueno, pues ocuparon, ¿verdad?, su método tradicional y ya empezó la primer semana. Es que Rubén no trabaja, Rubén no termina de copiar, Rubén no escribe, Rubén no esto, y puras quejas, puras quejas, puras quejas. Y ahí fue donde dije, a ver, ya, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi muchachito? Lo estoy aquí traumando porque ya se le habían quitado sus pesadillas. Rubén pasó por o sea, yo creo que toda la primaria con pesadillas y feas, ¿eh? Pesadillas feas. Que ya luego analizaremos los dibujos, ya ves que por ahí se colaron los Claro. dibujos de Rubén de cuando dibujaba en aquel Sí, entonces, y pues así madre es. mía, ¿no? Pues le empezaron otra vez las pesadillas cuando entró a sexto, ahí con los maestros y ya. En ese entonces mi desesperación dije, ay, ya, ya, y que lo saco de la escuela, Así es. Así es. que lo saco de la escuela. Sí. Pero, pues por insistencias de su papá, lo volvimos a ingresar al siguiente ciclo escolar a sexto, terminó sexto, que fue cuando el maestro Osvaldo lo vio, y entró a secundaria. No, hay en secundaria, olvídate. En la escuela pública, en la secundaria pública de aquí de la zona entró, ahí fue la cabosa, porque los maestros de verdad, bueno, nuevamente, ¿verdad? No queremos hacer este comentario a manera de criticar o de juzgar, sabemos que, pues bueno, sus herramientas son limitadas, pero sobre todo la forma de manejar la situación fue lo que dio al traste y Rubén empezó a tener pensamientos suicidas. Entonces, Así cuando es. Rubén me comentó, es que me quisiera aventar de lo alto del edificio y así me le quedo viendo a ella que se asomaba hacia el barandal de la parte alta del edificio ahí en la escuela y dice, si me aventara, ya terminaría todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es de que no hay necesidad de llegar a eso. Todo eso se puede solucionar desde la primaria si tan solo de verdad, sobre todo las escuelas, tuvieran un poquito de paciencia al respecto.
Pero pues bueno, Ceci, ese es el resumen. Y hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de cosas que de verdad esto valdría la pena dividirlo en en segmentos etapas. para decirte de verdad por toda la cuestión que tuvo Rubén que pasar. Y pues obviamente yo con él, ¿no? Claro, pero Como sí ves. está bien, o sea, justamente en este podcast es a lo mejor, como dijiste tú, la parte negativa, no todos los Ujú. obstáculos a los que te enfrentaste, que así como tú se enfrentan miles de mamás y miles de papás con sus niños que tienen barreras para el aprendizaje y la participación en preescolar, en primaria, pero no todo fue malo. Justamente Mm. no todo fue malo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor en el siguiente podcast, ¿no? Que nos sentemos a platicar para dar continuidad con este caso, viene la parte positiva, ¿no? La parte donde Rubén aprendió, pues aprendió a ser autosuficiente, aprendió muchas cosas, pero sí, desde luego, sí quiero puntualizar que gracias también al empuje que tú siempre le diste, primero que creíste, o sea, te informaste, te empoderaste de su diagnóstico, te empoderaste de, aceptaste, ok, Ujú, ujú. mi hijo es autista, porque esa parte luego cuesta muchísimo trabajo a los padres de familia. Y después de eso, entonces, bueno, empezaste a trabajar, ¿no? Empezaste a impulsarlo, empezaste a buscarle aquí y allá. O sea, echaste mano de un montón de recursos, de estrategias, de lo que tú pudiste para poder sacarlo adelante. Y entonces, pues en la siguiente plática, en la siguiente Claro. charla nos vas a platicar acerca, pues, de todo eso que hiciste, de que sí, sí se puede, pero sí es muy importante el apoyo, el compromiso de los padres de familia. Ellos son los primeros que están detrás de uno, ¿no? Como Ujú, especialista, ¿no? Llamándote para agendar la sesión, llamándote para maestra, ujú. ¿qué más? ¿En qué más puedo apoyar a mi hijo? Y que están ahí al pie del cañón, de verdad, poniendo todo de su parte por sacar a sus niños adelante. Tal cual lo acabas de comentar. Sórale, pues sí, pues vámonos a la segunda parte, ¿qué te parece? Nos vamos a la segunda parte, que nos escuchen en el siguiente podcast para dar continuidad al caso de tu pequeño, bueno, ahorita ya de tu muchachote, De mi muchacho, Rubencito. Claro que de sí, mi entonces muchacho. pues nos estamos despidiendo acá desde la Ciudad de México, pues un beso grandísimo para los que nos escuchan y los que nos están viendo y allá desde Pachuca la Bella, Pachuca la Bella, Hidalgo, también acá, desde México, ¿sale? Pues un abrazo, entonces nos estamos viendo en la siguiente, ¿sale? Claro que sí, nos estamos viendo entonces. Adiós. Órale, bye, Bye. bye.